Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar de ella. Vamos a hablar, hermanos, hermanas, amigos, acerca de la resurrección de los muertos. Este tema es un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros, los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios. Es importante porque la Biblia nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Y la Biblia nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y es interesante que podamos comprender y entender de que va a haber una resurrección en el día del juicio final. Y es interesante que entendamos y comprendamos de que todos nosotros en el día del juicio final, los que hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar de entre los muertos, así como resucitó nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y vamos a resucitar con la esperanza que tenemos, y es la esperanza de la vida eterna. El poder resucitar no para condenación, sino el poder resucitar para vida eterna con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 5, el versículo 28, dice la palabra de Dios: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. La pregunta, hermano y hermana, es si nosotros entendemos lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Y no solamente lo entendemos, sino que lo creemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Porque ciertamente, hermanos, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es algo, hermano, que ya es algo que está establecido por Dios y es algo que no lo podemos evitar. Ciertamente, pues vamos a morir. Hebreos 9:27 nos dice: así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está decretado que el hombre muera. Yo no sé de qué voy a morir. Usted tampoco sabe de qué va a morir. Pero que vamos a morir, pero debemos de morir con la esperanza de la resurrección de entre los muertos, y con la esperanza de que vamos a resucitar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Para vida eterna. Y pues los que practicaron lo bueno van a resucitar para vida eterna. Los que practicaron lo malo, dijo el Señor, van a resucitar para un juicio eterno. En este caso, una condenación eterna. Entonces nosotros debemos tener en mente esto
Porque nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, resucitó el primer día de la semana de entre los muertos. Y vemos ahí la tumba vacía. Vemos ahí el sudario de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos ahí, ¿verdad?, cómo la piedra fue quitada y cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, el domingo. Es el día de victoria. Es un día de victoria, ¿sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados con su sangre. Y ahora Él muere, Él es sepultado, y dice la Biblia que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Y eso lo debemos de creer con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque usted también va a morir. Yo voy a morir. Pero va a llegar el día en que vamos a escuchar la voz del Señor. Así como el Señor le dijo a Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro, ven, sal fuera. Esa misma voz la vamos a oír. Esa misma voz la vamos a escuchar y vamos a salir y vamos a resucitar para vida eterna, para salvación eterna. Por supuesto, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que a Dios le agrada. No nuestras propias ideas, no nuestras propias pensamientos. Debemos de estar creyendo de todo corazón de que el Señor resucitó entre los muertos y que la tumba quedó vacía. Porque en el primer siglo había ese problema. En el primer siglo habían hermanos que tenían problema acerca de esta enseñanza de la resurrección de los muertos. Y eran los hermanos de la iglesia de Cristo en Corinto. Y es por eso que Pablo escribe el capítulo 15. Y él habla en todo ese capítulo acerca de la resurrección de los muertos. Déjeme decirle de que se dice que muchos tienen la idea de que nuestro Señor Jesucristo simplemente sufrió un desmayo y que lo llevaron ahí al sepulcro, que luego, ¿verdad?, despertó, salió y no se vio más. Hay varias ideas, varios pensamientos en la mente del ser humano. Pero nosotros debemos de creer lo que la Biblia dice. No que lo que el hombre diga o piense. Los soldados romanos que estaban custodiando esta tumba dijeron esto, pensaron esto, según un historiador conocido como Flavio Josefo del primer siglo, habla acerca de este asunto. Y nosotros, como cristianos, debemos de creer con todo el corazón. Quiero decirles primeramente que hay personas que resucitaron antes que Jesús. Jesús no fue el primero que resucitó de los muertos. La Biblia nos habla de que había personas que ya habían resucitado de entre los muertos. Y debemos de entender, por ejemplo, ahí
en Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 17 al 24, debemos de entender y debemos de creer lo que dice el texto. Yo le invito a que abra su Biblia y que lea. Dice el 1 Reyes, capítulo 17, versículo 17 en adelante: pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama. Y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces el Señor, dice la Escritura, que entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este vuelva a él. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Elías era un profeta de Dios. Y dice ahí Elías que el hijo de la viuda de Serepta resucitó. Y yo lo creo. Porque dice aquí el texto: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y lo debemos de creer porque es verdad. El hijo de la samaritana, en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, el capítulo 4. Invito a que abra su Biblia. Recuerde que lo que estamos hablando es palabra de Dios, es verdad. Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 18. Vamos leyendo. Y dice la Escritura que cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado: llévalo a su madre. Y tomando el criado lo llevó a su madre, y el niño estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué sucedió? Y dice que murió. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del hombre de Dios. Cerró la puerta y salió. Luego llamó a su marido y le dijo: te ruego que me envíes uno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo. ¿A dónde? Al hombre de Dios. Y regresé. Y él dijo: ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondiendo, ¿qué dijo? Quédate ahí en paz, quédate tranquilo,
quédate ahí sosegado. Entonces ella aparejó el asna y dijo a su criado: arrea y anda, y no te detengas el paso por mí, a menos que yo te lo diga. Y ella fue y llevó al hombre de Dios. Y dice la Escritura que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo: Giezi, su criado, mira, ya viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Es como cuando nosotros venimos y miramos a un hermano, a un conocido, y le decimos: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te va bien a ti? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? Tu madre, tus hijos. Y vemos aquí que el hombre de Dios está haciendo esa pregunta. Entonces dice la Escritura que respondió: estamos bien. ¿Qué le parece? Esta mujer tsunamita dice: estamos bien. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que su hijo había muerto. Pero cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios, se abrazó de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjale, porque su alma está angustiada. Es normal, hermanos, que nos angustiemos, que nos aflijamos cuando un ser querido está enfermo, que lo primero que pensamos es que puede morir, puede partir de este mundo. Y probablemente sabemos que para nosotros como seres humanos, Dios nos ha dado esto. Esta mujer dijo que estaba bien, pero el hombre de Dios dice que estaba angustiada. Y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? No dije: no me engañe usted. Entonces el hombre de Dios aquí es Eliseo. Y Eliseo dijo a Giezi: prepárate, toma mi báculo en tu mano y vete. Y si encuentras a alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive su alma, que no me aparte de usted. Entonces Eliseo se levantó y le siguió. Y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño. Pero no hubo voz ni reacción. Y le dijo al niño: no has despertado. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Y entonces subió y se acostó sobre el niño y puso la boca sobre su boca, los ojos sobre sus ojos, las manos sobre sus manos, y se tendió sobre él en la cama del niño. Y entró en calor, y entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro, subió y se extendió sobre él, y el niño
Tornudó 7 veces. El niño abrió sus ojos. Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la sumanita. Y él la llamó. Cuando ella vino, Eliseo, él le dijo: toma a tu hijo. Y entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra, y tomando a su hijo, salió. Hermanos, esta es palabra de Dios. Esto es una verdad. Es verdad que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Pero hubieron personas que ya habían resucitado antes que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre que resucitó en la tumba de Eliseo, ahí en 2 Reyes capítulo 3. Vamos al texto, por favor. Y en capítulo 13, versículo 20, dice la Escritura que Eliseo murió y lo sepultaron. Las bandas de los moabitas solían invadir la tierra en la primavera de cada año. Y una vez, cuando estaba sepultado, a un hombre vieron que una banda de mediadores se le acercaba. Así que arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie. Ahí está otra evidencia de otro hombre que fue resucitado. ¿Por quién? Por un profeta de Dios, Eliseo. Por un profeta de Dios, Eliseo. Dice que cuando cayó el hombre, ¿y qué pasó? Cuando el hombre cayó y se acercaba y arrojaron al hombre en la tumba de Eliseo, cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, el profeta, dice que revivió y se puso en pie. Esa es la voluntad de Dios, operando y trabajando para poder dar evidencia de que la resurrección de los muertos es algo que está ya bien dicho. Ahora, el hijo de la viuda de Naín. Ahí en el libro de Lucas, por favor, pongamos atención, el libro de Lucas, el capítulo 7. Dice ahí ese capítulo 7, note usted, del versículo 11 al 17. Leamos, por favor. Y dice que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después de que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto, se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros también. Decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región
circunvecino. Ahí está otro ejemplo de resurrección. El hijo de la viuda de Naín iba en el féretro, vino el Señor Jesucristo, tocó el féretro. ¿Y qué pasó? Resucitó al hijo de la viuda de Naín. También tenemos ahí en Lucas el capítulo 8, el versículo 40 al 56. Otra evidencia. Dice la Escritura en Lucas 8, el versículo 40 al 56, que Jairo ruega por su hija, y que cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, cayendo a los pies de Jesús, y le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, una hija de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchacha, fíjese bien, la muchedumbre lo apretaba. Y entonces vemos nosotros que una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús. Por detrás de él lo tocó en el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo apretaban, ¿verdad? Pedro dijo: los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado ni advertida, se acercó temblando, y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual había tocado al Señor Jesús. Y al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve. Vemos entonces que Jesús también sanó a una mujer que había gastado mucho. Y sabemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos con problemas en nuestras vidas físicas, con problemas de salud, no creamos que estamos solos, no pensemos que estamos solos. Tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que el Señor está con nosotros. Recuerda la promesa que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él no nos deja. Él no nos desampara. Probablemente nosotros nos sentimos que estamos al borde de la muerte. Nos sentimos angustiados, es algo normal. Nos afligimos, es algo normal. Pero debemos tener fe. Fe, confianza, seguridad. Que Dios es nuestro amparo. Que Dios es nuestra fortaleza. Que Dios es nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Podemos estar atribulados, podemos estar angustiados, podemos estar enfermos, pero debemos tener la fe, la confianza
en que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Y no nos ha dejado solos, aunque nosotros nos sintamos solos. Pero, seguimos leyendo, que dice la Escritura algo muy importante. Tu fe te ha salvado. Y es cierto. Ahora, mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, un oficial de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Tú molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos temor, ¿verdad? Es algo normal. No queremos dejar a nuestros seres queridos. No queremos partir de este mundo. Está establecido que vamos a morir. Pero aquí vemos que el Señor le está diciendo a este hombre que cree solamente, y ella será sanada. Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan, Jacobo y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban, todos se lamentaban, pero él dijo: no lloren, no ha muerto, sino que duerme. Nosotros, cuando muramos, debemos tener presente esto, que vamos a dormir, vamos a descansar. Si hemos hecho la voluntad del Señor, vamos a ir a descansar, a esperar que venga por segunda vez nuestro Señor Jesucristo y salgamos nosotros y resucitemos de entre los muertos y estemos con Él allá en el aire. Y lo debemos de creer con todo el corazón, con toda la mente. Esa debe ser nuestra convicción, que vamos a dormir. Nuestros hermanos se han partido. Hace poco me di cuenta que murió un hermano que lo conocí de hace muchos años. Tenía 100 y pico de años. Y todos los domingos era fiel al servicio del Señor. Todos los miércoles era fiel al servicio del Señor. Y se reunía 102 años. Y llegaba solo a reunirse. Ya no lo acompañaba su nieto, su familia. Bueno, me di cuenta que murió. Entonces él ahorita ha dormido. Si él hizo lo bueno, está ahí en reposo, en el descanso. Pero va a llegar la hora en que él va a despertar. Él va a resucitar. Él va a oír la voz del Señor. Nuestro amado hermano Guillermo, que partió de este mundo también. Y todos aquellos que partamos de este mundo, debemos tener como cristianos la convicción y la seguridad que vamos a dormir, que vamos a descansar. Y probablemente mucha gente como esta se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomando la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y Jesús mandó que le dieren de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijera a nadie lo que había sucedido. Debemos creer
está resucitando. Jesús está resucitando a la viuda de Naín, a la hija de Jairo. Y le dice a la niña, levanta. Y la niña se levanta. Y la niña resucita. Amén. ¿No se oye el amén? Amén. Yo creo que debemos de estar convencidos de estas cosas. Porque si no estamos convencidos de estas verdades bíblicas, ¿cómo podemos creer o cómo podemos estar convencidos que verdaderamente el Señor Jesús resucitó entre los muertos el primer día de la semana? Y que la tumba está vacía. Debemos de tener evidencia, ¿no? Y debemos de creer. Y bueno, si Jesús tuvo el poder de resucitar a la viuda de Naín, a la hija de Jairo, Él tenía el poder. Porque recuerden que Él es Dios hecho carne. Él es Dios. Él tenía ese poder, ¿o no? Y la pregunta es, ¿va a tener el poder también para que nosotros vengamos y estemos ahí dormidos y nos diga, ven, salgan afuera? Hermanos, debemos de morir con esta esperanza. ¿Recuerdan a Lázaro? A Lázaro de Betania, allí en Juan, en el capítulo 11, también nos habla que este Lázaro murió. Este Lázaro era hermano de Marta. Y este hombre muere, y dice la Escritura que estaba enfermo. Es que, hermano, ya no vamos a morir. Pero el problema es que le tenemos temor a la muerte. ¿Cuántos aquí le tenemos temor a la muerte? ¿Cuántos aquí le tenemos miedo a la muerte? Y la pregunta es, ¿por qué le tememos a la muerte? ¿Por qué tememos morir? Porque no estamos convencidos que en la muerte, hermano, es nuestra victoria. Si hemos hecho la voluntad del Señor y que ahora vamos a morir y vamos a ir a descansar, a dormir, a esperar el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí habla que este Lázaro estaba enfermo. Y dice la Escritura que Marta y María eran hermanos de Lázaro y estaba enfermo. Y fue la que ungió al Señor con perfume, fue la que secó sus pies con sus cabellos. Y las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Señor no ama a cada uno de nosotros que estamos enfermos? Yo creo que sí. Si amó a Lázaro, estaba enfermo, Él nos ama también. Y dice la Escritura que cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y a veces estamos enfermos y lo primero que pensamos es, vamos, lo que dice el Señor. Que la enfermedad a veces que tengamos no es una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y la pregunta es, ¿cree usted que Él
enfermos, cuando estamos angustiados, cuando estamos en una cama de un hospital. O cuando no podemos ir a un hospital y estamos ahí en esta casa, solos, deprimidos, angustiados, desesperados, que no hayamos nada que hacer. ¿Ustedes creen que el Señor no está con nosotros y que Él no nos ama? Mire, asústese. Si no lo ha leído, pues asústese y créalo. Dice que cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas otra vez? Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Debemos de estar convencidos que la luz está en nosotros y está con nosotros. Jesús es la luz del mundo. Es la luz del mundo. Y si andamos en Jesús, hermanos, quiere decir que andamos en la verdad, practicamos la verdad, caminamos en ella y no vamos a tropezar. Pero cuando nosotros venimos y tropezamos y no nos congregamos y no predicamos y no nos amamos como Dios quiere que nos amemos, como una familia que somos. Cuando somos indiferentes hacia la necesidad o el problema o la dificultad que enfrenta un hermano en Cristo. Ahora, habiendo tanta tecnología, que podemos preguntar, podemos llamar, podemos orar, podemos comunicarnos con Dios. Y dice la Escritura que dijo: estoy después añadido, y nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Lázaro estaba dormido, dijo el Señor. Pero cuando usted y yo muramos, pues ya sabemos que estamos simplemente dormidos. Ha salido el espíritu de nuestro cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo, que lo dio, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Amén? Y mire, dice que la Escritura que los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Y Jesús, hablando de la muerte de Lázaro, ellos, ¿qué pasó? Ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Pero entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Sí? Ha muerto. Y dice la Escritura que entonces por eso les dijo: ciertamente Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: ¿vamos nosotros también para morir con él? Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. ¿Cómo haber estado Lázaro? De facto. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarla.
Hermano, a veces nosotros debemos tomar ejemplo de la Biblia y debemos de ver que nosotros debemos de consolarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros, como amamos a nuestros familiares, como amamos a nuestros hijos, como amamos a la esposa, como amamos al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia. Yo creo que debemos de angustiarnos más cuando un hermano en la fe está enfermo. Y esto no lo digo precisamente porque nuestra hermana Jacqueline está hospitalizada, sino porque también aquí hay otros hermanos que están enfermos. Y hermanitos queridos en el Señor, debemos angustiarnos, debemos preocuparnos y debemos de entender estos asuntos. Y debemos de consolar al hermano, a la hermana. Y aquí vemos que María y Marta, o Marta y María, estaban siendo consoladas por la muerte de su hermano. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a recibirle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Lo que habíamos leído allá en Juan 5, 28. En el día final va a resucitar, yo lo sé. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Debemos creerlo, hermano, con todo el corazón. Y todo el que viviere y cree en mí no morirá jamás. Jamás. La pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. O sea que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, Marta se fue, llamó a su hermana María diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con él en la casa, consolándola, otra vez, consolándola. Cuando vieron a María, se levantó deprisa, salió y le siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella llorando también, dice que Jesús se conmovió profundamente. Se conmovió, hermanos, en espíritu. Se entristeció, hermanos. Digamos el ejemplo del maestro. Que cuando uno de nosotros, hermanos, estemos sufriendo, o otro hermano de otra congregación esté sufriendo, y usted vea que están pidiendo oración por él, hermano, trate de darse a conocer lo que usted es, un hijo de Dios.
Y haga, hermano, esto. Consuele a la familia, consuele al hermano, consuele a los hijos. Consolémonos, conmovámonos profundamente en nuestro espíritu. Tengamos tristeza como el Señor. Dice aquí que el Señor preguntó, ¿dónde lo pusieron? Y el Señor pregunta, ven y ve, le dije. Hermanos, y el Señor lloró. Pero, hermano, a veces cuando un hermano se enferma, una hermana se enferma, yo pienso que los hermanos y las hermanas aquí debemos de ser la familia de Dios. Yo creo que debemos de ser comunicativos. Debemos comunicarnos unos a otros. Nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestros problemas. Pero a veces somos como una tumba. Y a veces lo que hacemos es que nos aislamos. Nos aislamos. Y en vez de orar, en vez de consolar, en vez de animar, en vez de llorar por ese hermano, por esa hermana, hermano, no lo hacemos. Somos tan indiferentes, somos tan apáticos, ¿o no? ¿Y ahí? ¿Te enfermo? Sí. Pero la pregunta es, ¿eso dijo Jesús? ¿Eso dijo Jesús? Eso es mío. Eso es mío. Ahí tengo. Y miren, aquí dice el texto que Jesús lloró. Y por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. ¿Cómo podemos mostrar el amor los unos a los otros? ¿No nos dice el Señor Jesús, un mandamiento nuevo les doy? Que nos amemos los unos a los otros, así como yo os amo. Y dice que Jesús mostró que verdaderamente amaba. Dice la Escritura que lo amaba, pero algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado que Lázaro muriera. ¿Qué le pasa? Entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido. Hermano, ahí está el ejemplo. Hermano, nosotros debemos conmovernos los unos a los otros cuando tenemos dolencias, problemas, dificultades. Yo creo que debemos de ser como María y Marta, ¿verdad? Correr, hablarnos, comunicarnos, pedir oración, ¿o no? Y si no tenemos, pedir ayuda para vernos, para consolarnos, para animarnos. Dice la Escritura que Jesús de nuevo profundamente se conmovió, para conmovernos, hermanos. Y tenía una piedra puesta sobre ella. Y dijo, quiten la piedra, dijo Jesús. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Y Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra.
Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Mire, a veces estamos así nosotros como este hombre, muertos. A veces estamos maniados, como que estuviéramos envueltos en el sudario, como que estuviéramos atados, ¿sí? Cuando alguien muere, lo primero que hacemos, buscamos como poner las manos acá, ¿verdad? O que nos ponen acá para cuando va a morir la persona. Y se le amarra las manos, se le amarran los pies. Era la costumbre oriental que nos envolvía en un sudario. La miramos en la tumba vacía, ¿no? Estaba el sudario de Jesús ahí. Ahora, este que resucitó de entre los muertos, Jesús, ¿qué está diciendo? Lázaro, sal fuera. Y entonces nosotros, ¿qué debemos creer? Que Jesús es la resurrección ¿de qué? De la vida y de la vida eterna. Hermanos y hermanas y amigos, varios santos en Jerusalén también resucitaron de entre los muertos. Por falta de tiempo, usted lo puede leer en su casa. Tabita, ¿se acuerdan de Tabita? Dorcas, ¿qué pasó con ella? Murió. ¿Qué hizo el Señor? La resucitó. Así que personas que resucitaron antes que Jesús nos han dejado ejemplo para que nosotros sepamos comportarnos y sepamos qué, actuar como actuaron los hombres de Dios y como actuó el Hijo de Dios en el caso de una enfermedad y de un problema y una dificultad que enfrente quién, un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, que nos angustiemos, que nos preocupemos, que oremos, que le pongamos todo en las manos del Señor y que seamos nosotros portadores del verdadero amor de Cristo. Y que así como Cristo nos amó y nos sigue amando y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nosotros también hagamos lo mismo. Y sepamos una cosa, que al hacerlo estamos cumpliendo el primer gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿amamos a Dios? La pregunta es, ¿amamos al prójimo? ¿Ama usted a su prójimo? Vuelva a ver ahí al lado. Ese es su prójimo. El que está ahí durmiéndose, ese es su prójimo. Despiértelo. Ese es su prójimo. Ámelo.
y ayúdelo y consuélelo, aliéntelo. Aprendamos esto y que el Señor nos ayude a poder creer en la resurrección de Cristo. Y en la clase vamos a continuar hablando de este tema y nos vamos a dar cuenta de que Jesús resucitó un primer día de la semana como hoy, y que hoy nosotros, este primer día de la semana, estamos aquí para conmemorar su muerte, su sepultura y su resurrección de entre los muertos. Porque si nosotros no creemos esto, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces, acordémonos que la Escritura nos enseña, y nos enseña bien, hermanos y hermanas, de que nosotros, como cristianos, debemos de participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Y de esta manera, como dice Pablo, 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, vamos a participar de la cena del Señor. Y al hacerlo estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Este es el propósito por el cual venimos cada primer día de la semana. Porque creemos que Él resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Y que Él está pendiente de nuestros problemas y dificultades que enfrentamos. Y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero recuerden, se dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si nosotros hacemos algo. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Es la pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, la Biblia nos dice aquí lo que debemos de hacer. Y nos dice que hagamos discípulos de todas las naciones. Bauticemos a estas personas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y que le enseñemos a que guarden todo lo que Él nos ha mandado, y que recuerden que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros debemos, ¿qué? Hacer discípulos. Nosotros debemos enseñarles a estos discípulos lo que el Señor manda. Y es lo que estoy haciendo en esta mañana, enseñando lo que el Señor manda. Usted y yo lo practicamos, usted y yo lo ponemos en práctica, usted y yo lo hacemos. Y al hacerlo, entonces Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted y yo no lo hacemos. ¿Qué pasó? ¿Creen ustedes que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si nosotros hemos aprendido y nos han enseñado lo que el Señor manda y quiere que lo hagamos, pero nosotros no lo estamos haciendo, ¿creen que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? No, hermanos. Así es. Lo estamos desobedeciendo. Yo creo que debemos de obedecer el mandamiento del Señor. Y un mandamiento es amarnos
los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. ¿Recuerdan ese mandamiento ustedes? Para terminar. ¿Recuerdan ustedes ahí Juan 13? Juan 13, un mandamiento nuevo, versículo 34. Mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Qué pasó? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tiene amor los unos por los otros. La gente conocerá y dirá: estos son verdaderos ¿qué? Discípulos del Maestro. ¿Y qué es un discípulo? Es uno que aprende del Maestro y hace la voluntad de su Maestro. Gracias, mis amados hermanos. Gracias, mis amados hermanos, amigos, hermanos en el Facebook, por esta meditación esta mañana. Que Dios nos ayude a poder comprender estas verdades y a creer lo que el Señor nos manda y hacer lo que Él nos manda para honrar y glorificar su nombre. Que Dios les bendiga. Amén.